Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día martes 13 de diciembre del año 2022. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. Además, soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de 37 años, de más de 37 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho y con eficacia, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. También durante más de 30 años en todo el territorio nacional hemos impartido miles de cursos y conferencias en materia fiscal y soy autor y coautor de 48 obras jurídicas en las cuales hemos nosotros desarrollado prácticamente temas relacionados con todo el contenido del Código Fiscal de la Federación. Nosotros no nos sabemos algunos artículos aislados del Código Fiscal de la Federación, sino que conocemos totalmente el Código Fiscal de la Federación y lo relacionamos con profundidad, de tal suerte que ante un evento fiscal concreto y específico sabemos exactamente cuáles son todos los códigos del Código Fiscal de la Federación que tienen que ver con ese asunto, lo que nos permite encontrar siempre las soluciones apegadas a derecho que protejan, conserven el patrimonio, los negocios dinero y libertad de nuestros clientes sin que haya rebotes, ¿verdad? Porque se nos pasó esto. Muy bien, estimados amigos. En este video vamos a hablar acerca de si cambiar socios solventes económicamente por socios insolventes económicamente tiene razón de negocios. Tiene razón de negocios. Muy bien. Este video es complemento de otro que publicamos en nuestro canal de YouTube México Triunfador el 1 de diciembre del año 2022, titulado Persona moral con situación fiscal irregular. Cambia a los socios originales y protege su patrimonio. Ya en este video publicado el 1 de diciembre del 2022 hemos demostrado con amplitud que esa supuesta estrategia para proteger el patrimonio de los socios solventes de una persona moral que tiene una situación fiscal totalmente irregular, que de ser revisada por la autoridad fiscal le van a fincar créditos verdaderamente millonarios, exorbitantes, que la persona moral no puede pagar porque no tiene patrimonio social, y entonces se vislumbra que la autoridad fiscal va a fincar responsabilidad solidaria a cargo de los socios y del representante legal actuales que son solventes económicamente, que tienen patrimonio y que pueden perderlo como consecuencia de ese crédito fiscal. Entonces hay algunos ignorantes fiscales, unos verdaderos criminales fiscales, que dicen que esto se evita si a los socios actuales, que son solventes, los sustituimos el día de hoy por socios insolventes, quienes se van a encargar de liquidar a la persona moral, con lo cual queda totalmente liberado de riesgos el patrimonio de los anteriores socios que sí eran solventes económicamente. Ya hemos explicado en el video del 1 de diciembre de 2022 que esto es jurídicamente inviable porque los socios responden solidariamente por las contribuciones que se causaron y que debieron pagarse cuando eran socios, de tal suerte que los antiguos socios o los actuales socios que son solventes responderán por todas las contribuciones que se dejaron de pagar, que se omitieron cuando eran socios.
Los nuevos socios responderán de ahora en adelante. Pero es imposible que, si hoy se cambian los socios y la autoridad a futuro determina un crédito fiscal a cargo de la persona moral que tiene una situación fiscal irregular, determina un crédito fiscal por 2020, ¿verdad? Cuando sea insolvente la persona moral, se vayan contra los socios que hoy entraron a fungir como socios, porque estos socios empezaron a fungir como socios hoy, 13 de diciembre del 2022. No eran socios en 2021. En 2021 eran socios los anteriores, y son ellos exactamente a quienes se les va a afincar responsabilidad solidaria, resultando evidente el engaño burdo que estos vivales fiscales ofrecen como solución a contribuyentes incautos que caen en sus garras. Muy bien, estimados amigos, en este video brevemente vamos a hablar de un tema específico relacionado con ese tema mayor, que es cambiar socios solventes por socios insolventes y la razón de negocios. Aquí, una vez que la autoridad encuentra esta situación, ¿verdad? Lo primero que, bueno, a la autoridad le va a quedar claro todo lo que pasó, que había unos socios solventes, un representante legal solvente, que la empresa tenía todas sus declaraciones presentadas con falsedades, omitiendo ingresos, omitiendo valor de actos o actividades, inflando deducciones, inflando IVA acreditable, deduciendo y acreditando comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, que no enteró las retenciones en la cantidad correcta, etc. Sabe pues la autoridad, y eso lo sabe desde este momento, que la situación fiscal de esa persona moral es totalmente irregular. Y de pronto ve que el 13 de diciembre estos socios solventes le venden sus acciones a socios que son insolventes, socios que incluso ni siquiera estaban inscritos en el RFC, socios que no tienen capacidad económica, que viven en zonas muy modestas, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo conoce la autoridad ya que ocurrió todo. Entonces la autoridad en ese momento, aparte de que puede revisar la persona moral, aunque ya esté liquidada y aunque ya esté cancelado su RFC, fincarle créditos, y por los créditos fiscales que se determinen por el ejercicio de liquidación, señalar como responsables solidarios al liquidador insolvente y a los socios insolventes que fungían como tales en el ejercicio de liquidación. Y si el crédito corresponde a los años anteriores al ejercicio de liquidación, la persona moral no lo puede pagar, entonces fincará responsabilidad solidaria al representante legal de ese entonces, que sí es solvente, y a los socios de ese entonces, que también son solventes. Bueno, pero aquí vamos a hablar, ¿tiene razón de negocios? ¿Se puede justificar una razón de negocios cuando unas personas insolventes adquieren acciones que les venden personas solventes de una empresa que está quebrada, que únicamente la adquieren para que un bandido liquide esa persona moral irregular, usándolos a esas personas sencillas, insolventes, ¿verdad? Únicamente como parapeto? ¿Hay razón de negocios? Bueno, a ver, vamos a ver. Tú, estimado amigo que me estás escuchando, ¿comprarías acciones de una persona moral que está totalmente en bancarrota, que no tiene patrimonio, que no tiene activos, que ya ni siquiera realiza operaciones, que no tiene ingresos, que no tiene utilidades o son verdaderamente magras,
que sus pasivos rebasan con exceso sus activos. Si tú vas a comprar una persona moral, acciones de una persona moral, lo menos que tienes que investigar es cuál es su situación fiscal en los últimos 5 años, para ver si tiene pasivos fiscales ocultos. Es inconcebible que alguien compre acciones de una persona moral sin conocer la situación fiscal y económica y contable de esa persona moral. De hecho, para vender las acciones, para comprar las acciones, se tiene que establecer un costo fiscal de las acciones. ¿Y qué valor pueden tener unas acciones de una persona moral que está quebrada, que sus pasivos son muy superiores a los activos, que no tiene ingresos o sus ingresos son verdaderamente magros, que no tiene utilidades o que son utilidades magras, ¿verdad? Que además, cuando tú compras las acciones, en lugar de inyectarle capital, dinero para que ese negocio prospere, de inmediato uno de los socios insolventes es designado como representante legal y de inmediato presenta el aviso de inicio de liquidación y se empieza a liquidar la sociedad, de tal suerte que queda evidente que los nuevos socios y el nuevo representante legal únicamente fungieron o adquirieron la persona moral para liquidarla. ¿Y eso qué razón de negocios tiene? ¿Qué utilidad van a obtener estas personas humildes comprando una empresa quebrada para liquidarla? Si está claro, evidentemente que eso es un absurdo. Una cosa es que sean personas humildes y otra cosa es que sean suicidas. Nadie consciente, aunque sea muy humilde, compraría una empresa quebrada únicamente para liquidarla. Lo que pasa es que son personas sencillas, pero que desconocen la materia fiscal, y hay bandidos que les dicen, mira, aprovechándose de su necesidad económica, les dicen, mire, necesitamos que usted firme como socio en una empresa, necesitamos que nos apoyen, que firmen como socios, uno de ustedes también va a firmar como representante legal. Todo esto está dentro de la ley, y a cambio nosotros les vamos a dar, no sé, a lo mejor 2,000 pesos mensuales o 3,000 pesos mensuales. Es gente muy necesitada y todo es conforme a derecho. Usted no se va a meter en ningún problema, de eso nos vamos a encargar absolutamente nosotros. ¿Sí está claro? Entonces vemos cómo ellos no están conscientes de lo que están haciendo, porque hay bandidos muy labiosos que los envuelven, los engañan, los sorprenden. El día de mañana, obviamente, el ejercicio de liquidación lo van a manejar estos bandidos fiscales de manera totalmente irregular, porque el negocio de ellos es no pagar impuestos. Entonces van a llevar el ejercicio de liquidación con ilegalidades, con irregularidades. Yo quisiera saber cómo van a poder poner en ceros el estado de posición financiera. En este momento seguramente la persona moral tiene muchísimos pasivos contra pocos activos. A ver, ¿qué maquillaje van a hacer en el estado de posición financiera para que finalmente, supuestamente, ya está en ceros la empresa, requisito indispensable para que se pueda liquidar? ¿Sí está claro? Entonces van a incurrir en una de falsedades, de ilegalidades, que sin duda alguna, cuando presenten la declaración del ejercicio de liquidación, se va a cometer el delito de defraudación fiscal, y el delito de defraudación fiscal equiparanse. ¿Sí está bien? En su momento la autoridad, que todo lo sabe ya actualmente, es una ilusión pensar que lo que hacemos lo desconoce la autoridad. La autoridad que todo lo sabe, pero que desafortunadamente o afortunadamente no actúa de inmediato en contra de todos, porque es imposible actuar en contra de 10 o más millones de mexicanos al mismo tiempo.
en su momento, podrá revisar el ejercicio de liquidación de esta persona moral liquidada, sobre todo si la persona moral liquidada no es localizada en el domicilio que se señaló en el aviso de cancelación del RFC para que conservara su contabilidad. Si cuando la autoridad inicia facultades de comprobación para revisar el ejercicio de liquidación, al comparecer a ese domicilio le dicen, no, pues aquí no está el liquidador, aquí ni lo conocemos. Bueno, pero la contabilidad, no, o sea, si no está el liquidador, menos aquí tampoco tenemos la contabilidad. Entonces ya la persona moral liquidada y sin RFC está como no localizada, y entonces se suspende la caducidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentren al liquidador. Al liquidador. Ahora a toda la gente sencilla, el gobierno la está ubicando precisamente a través de las ayudas sociales. Te dan la pensión universal y te dan muchos apoyos sociales con dinero que pagan los contribuyentes, no con dinero del bolsillo de los gobernantes. Pero para eso tú tienes que tener tu credencial para votar, ¿verdad? Y entonces estos programas sociales permiten, entre otras cosas, que el fisco vaya ubicando a todos los mexicanos, y muchos de los mexicanos que reciben ayudas sociales, ¿verdad?, pues son precisamente de esas personas engañadas cuyos datos se utilizan como socios y como representantes legales. Entonces un buen día van a pescar a estos liquidadores, ¿verdad? Podrán ya practicarle una revisión fiscal a la persona moral liquidada por el ejercicio de liquidación, y cuando se determinen créditos a cargo de la persona moral liquidada y ya cancelado su RFC, obviamente la persona moral no tiene bienes, entonces fincarán responsabilidad solidaria a cargo del liquidador y de los socios o accionistas de ese entonces, todos ellos personas humildes sin solvencia económica. Seguramente podrá tipificarse fácilmente el delito de defraudación fiscal y el delito de defraudación fiscal equiparada. Siempre que no se pagan correctamente los impuestos, se cometen estos delitos. Y los delitos se cometen precisamente en la declaración de pago de impuestos. Es en esa declaración donde se omiten ingresos, donde se omite valor de actos o actividades, donde se inventan deducciones, donde se inventan IVA acreditable, donde se acreditan y deducen comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Obviamente, si no se enteraron las retenciones, hay delito. O si se enteraron en cantidad menor de la debida, el delito se cometió en la declaración de entero de retenciones. Entonces, la autoridad, ante la insolvencia del representante legal y de los socios, del liquidador, de los socios, durante el ejercicio de liquidación, podrá formular querella en su contra, y en ese momento la autoridad, inteligentemente, y porque así está contemplado desde el 2018, podrá ofrecer a esos socios y representantes legales insolventes que se acojan a criterios de oportunidad, a través de los cuales, si esos procesados, si esos investigados, liquidador y socios de la sociedad de liquidación, proporcionan información para llegar al bandido que vendió ese esquema agresivo de evasión fiscal, y para testificar en contra de los anteriores socios y representantes legales, ¿verdad?, les ofrecerán una pena verdaderamente insignificante, por lo que podrán salir prácticamente de inmediato, ¿verdad? Serán como testigos protegidos, y gracias a ello la autoridad podrá irse en contra del bandido que vendía ese esquema agresivo de evasión fiscal y de los socios y representantes legales que cayeron en la trampa que les tendió ese criminal fiscal, ¿verdad? Y uno de los delitos que les podrán atribuir
tanto al supuesto asesor fiscal que vendió esa estrategia, ese esquema agresivo de evasión fiscal, y a los anteriores representantes y socios solventes de la persona moral, sería el que está previsto en nuestro Código Fiscal de la Federación desde el año 2018. El Código Fiscal desde el 2018 claramente señala que se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien otorgue su consentimiento, a quien incite a una persona física a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes para utilizar sus datos de forma indebida. Estos nuevos socios insolventes que van a adquirir las acciones de la persona moral insolvente seguramente se van a inscribir por primera vez como socios, ¿verdad? Y ese delito lo comete tanto el criminal fiscal que los incitó a inscribirse en el RFC para utilizar sus datos como socios de la persona moral que tiene una situación fiscal irregular, ¿verdad? El que les digo, ¿sabe qué? Mire, vamos a inscribirla a usted para que usted pueda fungir como socio en una persona moral. Usted no va a tener ninguna responsabilidad, ninguna. Nosotros vamos a manejar todo, además está permitido por las leyes conforme a derecho, usted no se preocupe. Bueno, ese criminal es exactamente el que cometió el delito, pero además el artículo 85 del Código Fiscal de la Federación claramente señala quiénes son responsables de los delitos, y tratándose de este delito que estamos comentando, vamos a ver quiénes podrían tener responsabilidad penal, ¿verdad? 85, 95. Quienes concierten la realización del delito. Obviamente el delito es concertado tanto por el supuesto asesor fiscal, realmente un bandido fiscal, con los anteriores socios y el anterior representante legal que eran solventes. Ellos se ponen de acuerdo, miren, vamos a vender las acciones a personas insolventes. Quienes realicen la conducta o el hecho descritos en la ley. Aquí el supuesto asesor fiscal fue el que tramitó la inscripción en el RFC de estas personas insolventes, fue el que contactó al notario donde se iba a levantar la escritura de venta de acciones, fue el que seguramente hizo el avalúo, determinó el costo fiscal de las acciones con falsedades, ¿verdad? Fue el que le indicó al notario cuáles iban a ser los cambios que se iban a hacer, fue el que llevó a los socios insolventes para que firmaran como nuevos socios. Quienes cometan conjuntamente el delito, evidentemente, tanto el supuesto asesor fiscal como los anteriores socios y representantes legales que sí eran solventes. Quienes induzcan dolosamente a otro a cometerlo, ellos fueron exactamente los que indujeron a estas personas insolventes, modestas, a fungir como socios a cambio de una gratificación modesta, ¿verdad? Que yo tengo dudas incluso que hayan cumplido con el pago pactado. Puede ser que se hayan comprometido estos bandidos con la gente humilde a pagarles 3,000 mensuales, ¿verdad? Y que nomás los hayan pagado 2 meses y después ya ni siquiera les siguieron pagando. Porque el que es deshonesto, o sea, no puede haber mitad soy honesto, mitad soy deshonesto, ¿verdad? O eres gente decente o eres un deshonesto, ¿sí está claro? Entonces no puede haber esa dualidad en nosotros. Entonces, si se llevan al fisco, si se quieren llevar al baile al fisco, supuestamente, si se llevan al baile a los socios y representantes legales solventes, a los que les están vendiendo espejitos, pues con mayor razón se van a llevar al baile a la pobre gente humilde que acepta fungir como socios
a pesar de que son insolventes, a cambio de una gratificación que los ilusiona. ¿Sí está claro? Entonces vemos cómo todos ellos serían responsables de ese delito, ¿verdad? Y desde luego, si fue una simulación, porque no hubo, preguntémosle a los socios humildes, ¿por qué compraron las acciones de una empresa quebrada? ¿Por qué la liquidaron de inmediato? ¿Cuál fue la ganancia de haber comprado esas acciones? ¿Cuál fue la ganancia económica legítima de haber adquirido una persona moral irregular? ¿Por qué la liquidaron de inmediato? ¿Por qué no le reinvirtieron? ¿Por qué no le Evidentemente esa operación carece de negocios, por lo tanto no surtirá efectos, y los impuestos del periodo del ejercicio de liquidación, la autoridad podrá cobrárselos exactamente a los que sí eran los dueños, a los que simularon que se salieron de socios y que se salieron de representantes legales. Entonces vemos cómo esta es una trampa que no tiene pies ni cabeza. No pensemos que el SAT va a mantenerse tal cual está en el 2022 en los próximos años. El próximo año ya empezaremos a ver cómo el SAT va a aplicar con contundencia todas las herramientas legales que ha ido perfeccionando a partir del 2014, pero con mayor intensidad en 2018, 2019, 2020 y 2021, con las reformas que entraron en 2022. Edificio legal que ya está concluido, motivo por el cual ya no hay reformas para el 2023. El fisco ya está listo para irse en contra de todos los que han evadido al fisco. Consecuentemente, tenemos que ser exageradamente cautos y no caer en las garras de esos verdaderos vividores fiscales que engañan a los contribuyentes y que los colocan en un estado de alta vulnerabilidad para que en los próximos años venga el fisco y les quite absolutamente todo. Si está claro, entonces, aguas. Por favor, estimados amigos, si este video les ha parecido interesante, denle un like para que llegue a más mexicanos esta información. Y desde luego, si te gustó el video, ojalá lo compartas con todos tus conocidos, con todos tus contactos y en todas tus redes sociales, porque lo único que nos puede salvar del triste destino que nos tienen preparado el gran capital mundial y el gobierno mexicano es el conocimiento de la materia fiscal. Se pretende que todos los mexicanos perdamos nuestro patrimonio utilizando para ello las leyes fiscales, el lavado de dinero y la prevención de lavado de dinero. Entonces, amigos, ojalá esta información llegue a muchos. Si ustedes tienen alguna cuestión fiscal problemática, consúltenos. Seguramente nosotros tendremos la solución apegada a derecho que más beneficios les reporte. Bien, estimados amigos, dejo en pantalla los datos de contacto del despacho. Teléfono fijo 22 22 43 22 11. Dirección de correo electrónico def-fiscal@yahoo.com.mx. Estamos a tus órdenes. Si tú acudes a nosotros, con toda seguridad protegeremos, defenderemos y conservaremos con eficacia tu patrimonio, negocios, dinero y libertad. Estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados, sean muy felices. Nos vemos en el próximo video. Buenas tardes.